Yo recuerdo claramente la primera vez que escuché el nombre de Débora Estrella. Era una tarde cualquiera. El televisor estaba encendido en casa. Y en un programa local apareció una joven con una sonrisa tímida, pero con unos ojos que transmitían una fuerza difícil de explicar. En ese momento nadie, absolutamente nadie, imaginaba que esa muchacha se convertiría en un fenómeno. En una de esas personalidades que marcan un antes y un después en la vida de quienes la seguimos con devoción. Hola a todos. Antes de empezar esta emocionante historia, les invito a darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Yo, un simple fan con la ilusión de descubrir nuevos talentos, me encontré frente a una joven que irradiaba algo distinto. No se trataba solo de su voz o de su presencia. Era la manera en que conectaba con la cámara, como si supiera hablar directamente al corazón de cada espectador. Desde aquel instante, me prometí que iba a seguir cada paso de su camino. Y así fue. Débora no venía de una familia acomodada, ni de un entorno fácil. Lo que más me impactaba era escucharla hablar de sus raíces humildes, de sus padres que trabajaban incansablemente para darle un futuro mejor. Esa sinceridad me conquistó. Había algo en ella que representaba la esperanza de miles de jóvenes, que soñaban con escapar de la rutina y brillar con luz propia. Su primera audición televisiva no fue perfecta, al menos no técnicamente. Sin embargo, hubo algo en su interpretación que logró lo imposible. Hizo callar a todo el público. Y los jueces, que normalmente eran implacables, quedaron sin palabras. Yo estaba allí, no en el estudio, sino frente a la pantalla de mi televisor. Y aún así sentí esa energía que parecía atravesar cualquier barrera. A medida que fue avanzando en su carrera, Débora comenzó a generar una legión de seguidores. No eran simples admiradores. Eran personas que encontraban en ella un espejo de sus propias luchas. Yo me uní rápidamente a esa comunidad. Nos organizábamos en foros, grupos de redes sociales, y compartíamos cada foto, cada entrevista, cada pequeña aparición suya. Lo que diferenciaba a Débora de otros artistas era su cercanía. Ella nunca actuaba como una estrella inalcanzable. Al contrario, respondía mensajes, saludaba en la calle, sonreía con genuina gratitud a quienes la reconocían. Esa humildad la hizo crecer aún más en nuestros corazones. Recuerdo una vez, en un evento local, que yo pude estar en la primera fila. Cuando terminó de cantar, se acercó y nos agradeció personalmente. Esa noche dormí con la sensación de que había vivido uno de los momentos más especiales de mi vida. Lo que pocos sabían en esos inicios era que Débora había enfrentado inseguridades y miedos como cualquier otra persona. Sin embargo, cada vez que subía al escenario, parecía transformarse. Su voz adquiría una potencia inigualable, como si su garganta fuera un instrumento celestial. Yo me sorprendía de cómo lograba transmitir dolor, alegría, esperanza o melancolía en una sola canción. No era raro ver lágrimas en los ojos del público. Yo mismo lloré más de una vez escuchándola. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda, como si sus interpretaciones despertaran partes dormidas de nuestras almas. El primer sencillo de Débora se convirtió en un himno inesperado. Nadie lo vio venir. Se trataba de una canción sencilla, casi inocente, pero con un mensaje tan universal que rápidamente empezó a sonar en todas las radios. Yo recuerdo la emoción de escuchar su voz mientras viajaba en autobús hacia el trabajo. De pronto no era solo esa chica que vi en la televisión. Ahora era una artista que estaba conquistando al país entero. En los conciertos pequeños, a los que todavía era posible acceder sin tantas dificultades, se empezaba a notar el fenómeno. Filas enormes de jóvenes, familias enteras. Todos querían estar cerca de ella. Yo hacía lo imposible por conseguir entradas, aunque implicara sacrificar otros gastos. Para mí, verla en vivo era más que un espectáculo. Era como reencontrarme con una amiga cercana. No puedo negar que mi vida cambió desde que empecé a seguir a Débora Estrella. En momentos en los que yo mismo me sentía perdido, sus canciones fueron un refugio.
Hubo una etapa en la que atravesé una depresión silenciosa, y escucharla cantar fue como una medicina que me ayudaba a respirar un poco mejor cada día. Por eso digo que ella no era solo una cantante ni una figura pública. Era alguien que nos salvaba en silencio. Muchos de nosotros, sus fans, compartíamos testimonios similares. En cada foro, en cada encuentro, aparecían historias de personas que habían encontrado esperanza en sus letras. Eso creó un vínculo indestructible entre ella y su público. Con el tiempo, Débora empezó a conquistar escenarios más grandes. Festivales internacionales, giras fuera del país, entrevistas en medios de renombre. Yo seguía cada noticia con ansiedad, como si se tratara de una hermana que cumplía sus sueños. A la vez, me invadía un poco el miedo. ¿Y si la fama la alejaba de nosotros? Pero, una vez más, ella demostraba que era distinta. Nunca olvidaba de dónde venía. Incluso en entrevistas con medios internacionales, mencionaba a sus primeros fans, a las personas que la apoyaron en el inicio. Esa lealtad me conmovía profundamente. Claro que no todo era perfecto. En el camino, surgieron críticas, envidias, rumores malintencionados. La industria puede ser cruel, y más de una vez vi cómo intentaban manchar su imagen. Pero yo, como fan incondicional, sabía que detrás de todo eso estaba una mujer que solo quería cantar y compartir su arte. Ella enfrentaba esas adversidades con una sonrisa, pero a veces, en pequeños gestos, se notaba el cansancio. Una mirada perdida, un suspiro antes de responder a una pregunta difícil. Eran señales de que la presión la estaba afectando. El momento que jamás olvidaré fue cuando pude verla en un concierto masivo, ya convertida en una estrella consagrada. Estábamos miles de personas reunidas, y cuando salió al escenario, la multitud explotó en aplausos y gritos. Yo lloré como un niño, porque sentí que había visto crecer a esa artista desde cero, hasta convertirse en una leyenda. Esa noche, cuando cantó su tema más famoso, todo el estadio encendió las luces de sus teléfonos. Era como un cielo lleno de estrellas, y en medio de ese océano de luces, ella brillaba más que nunca. Con el paso de los años, aprendí a valorar cada aparición, cada concierto, cada entrevista. No sabía que el tiempo nos jugaba en contra, que la vida nos arrebataría a Débora mucho antes de lo que merecíamos. Mirando atrás, pienso que todos esos recuerdos fueron señales de que ella estaba escribiendo una historia corta, pero que es intensa. Y yo me siento afortunado de haber sido testigo de cada paso, porque cuando llegaría el momento más doloroso, su partida, todo ese camino vivido junto a ella se convertiría en un tesoro invaluable. Cuando pienso en los años de mayor éxito de Débora Estrella, me cuesta contener la emoción. No porque quiera romantizar cada momento, sino porque los viví en carne propia paso a paso, como si estuviera recorriendo junto a ella el camino de un sueño hecho realidad. En ese tiempo, sentí que la vida de todos nosotros, sus fans, se iluminaba con cada logro que alcanzaba. Después de aquel sencillo que la catapultó a la fama nacional, Débora se encerró en el estudio de grabación. Decía en entrevistas que no quería apresurarse, que deseaba entregar un trabajo honesto, hecho con amor. Cuando al fin salió su primer álbum de estudio, fue como una explosión. Yo fui de los primeros en comprarlo, haciendo fila en la tienda desde la madrugada, y aún conservo ese disco como un tesoro. Cada canción era un viaje emocional. Había letras de esperanza, otras de dolor, algunas que hablaban de amor juvenil y otras que parecían retratar la lucha interna que ella misma atravesaba. Para mí, escuchar ese álbum era como escuchar la voz de una amiga que confiaba en mí sus secretos más profundos. El impacto fue inmediato. Ventas millonarias, críticas favorables, premios nacionales. Pero lo más importante era cómo esas canciones se convertían en banda sonora de nuestras vidas. Recuerdo a mis compañeros de trabajo tarareando sus letras, a mis amigos compartiendo frases suyas en redes sociales. Débora ya no era solo una cantante, era un fenómeno cultural. El talento de Débora era demasiado grande para quedarse únicamente en la música. Muy pronto, la televisión la llamó.
La vi conducir programas, actuar en telenovelas y hasta aparecer en películas. Lo sorprendente era que, sin tener una formación actoral extensa, lograba transmitir emociones con una naturalidad asombrosa. Yo grababa cada episodio en VHS al principio, y luego en DVD, porque no soportaba perderme ni un solo detalle. Con cada actuación, Débora demostraba que no había límites para su talento. Su carisma atravesaba la pantalla y hacía que el público sintiera cercanía, incluso en papeles ficticios. Si me piden describir con una sola palabra los conciertos de Débora Estrella en su etapa de esplendor, esa palabra sería mágicos. No había nada comparable a estar en un estadio lleno de gente que coreaba sus canciones al unísono. Yo tuve la fortuna de asistir a varios. El recuerdo de esas noches sigue tan vivo como el primer día. Cuando las luces se apagaban y una voz anunciaba su nombre, el público estallaba en gritos que hacían temblar el suelo. Y entonces aparecía ella, radiante, con un vestuario que parecía sacado de un sueño. En esos instantes, yo sentía que no estaba frente a una artista, sino frente a un ser luminoso. Alguien que parecía conectarse con un poder superior. Su voz en vivo era incluso más potente que en los discos, y cada palabra resonaba como una verdad indiscutible. Uno de los momentos más especiales que presencié fue cuando interpretó una canción dedicada a las víctimas de una tragedia nacional. El silencio en el estadio fue absoluto. Hasta el viento parecía haberse detenido para escucharla. Y, al terminar, todos rompimos en aplausos interminables, con lágrimas en los ojos. Esa noche supe que Débora no solo era una estrella del entretenimiento, era una voz de consuelo y esperanza para todo un pueblo. Los años de gloria trajeron consigo una lluvia de reconocimientos. Débora ganó premios de la crítica, galardones internacionales, discos de oro y platino. Cada vez que la veía subir al escenario a recibir un trofeo, yo sentía que una parte de mí también estaba siendo reconocida. No porque yo hubiera hecho algo, sino porque la había acompañado desde sus comienzos, cuando todavía era una desconocida. Verla llegar tan lejos era como confirmar que la fe, la pasión y la perseverancia pueden mover montañas. Recuerdo especialmente una ceremonia en la que, al recibir un premio importante, ella mencionó a mis primeros fans, los que nunca me dejaron sola. Yo estaba frente al televisor y esas palabras me hicieron llorar. Sentí que, de alguna forma, hablaba también de mí. Débora Estrella no solo triunfaba en lo artístico, también inspiraba movimientos sociales. Su estilo de vestir marcaba tendencias, sus frases se convertían en consignas, y sus fans imitaban incluso su manera de hablar. Yo vi cómo su influencia llegaba a jóvenes que, gracias a ella, decidían estudiar música, danza o arte. Muchas chicas decían, si Débora pudo, yo también puedo. Y lo mismo ocurría con chicos que encontraban en su ejemplo un motivo para seguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Incluso las revistas y medios de moda empezaron a llamarla ícono de estilo, y diseñadores reconocidos la buscaban para vestirla. Pero, pese a todo ese brillo, ella nunca perdió la sencillez. En entrevistas siempre recordaba sus orígenes y agradecía con humildad. Lo más sorprendente fue que, incluso en la cúspide de su carrera, Débora mantuvo su cercanía con los fans. Yo tuve la oportunidad de verla en una firma de autógrafos, cuando ya era una superestrella. Pensé que sería imposible siquiera cruzar una palabra con ella. Sin embargo, cuando llegó mi turno, me miró a los ojos, sonrió y me dijo, gracias por estar aquí desde el principio. Ese momento lo guardo como uno de los más valiosos de mi vida, porque entendí que para ella, los fans no éramos números ni multitudes, éramos personas reales, parte de su viaje. Claro, la fama también traía consecuencias. La prensa empezaba a invadir su intimidad, a inventar rumores, a buscar escándalos donde no los había. Yo sufría por ella al leer titulares malintencionados. Sin embargo, Débora siempre salía adelante con dignidad, demostrando que su luz era más fuerte que cualquier sombra. Para mí, esos años representaron una época dorada. No había semana en la que no hubiera una nueva noticia, un lanzamiento,
una aparición suya. Y yo, como fan, vivía con el corazón acelerado, esperando el próximo acontecimiento. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquellos años de gloria fueron irrepetibles. La música de Débora Estrella se convirtió en un patrimonio emocional, una parte inseparable de nuestra identidad colectiva. Cada éxito suyo no solo fue un logro personal, sino un triunfo compartido con todos los que la seguimos. Ella nos enseñó que los sueños son alcanzables, pero también que requieren sacrificio, disciplina y una fe inquebrantable. Y aunque la vida nos preparaba un desenlace doloroso, en aquel momento nadie lo imaginaba. Vivíamos en la ilusión de que Débora sería eterna, de que siempre estaría allí para regalarnos su voz y su luz. Nunca se imaginó que llegaría el día en que tendría que escribir, pensar o siquiera pronunciar las palabras «La despedida de Débora Estrella». Para quienes la seguimos desde el inicio, ella parecía inmortal. No en el sentido literal, sino porque su presencia se había vuelto inseparable de nuestras vidas. Pero la vida, tan injusta a veces, decidió arrebatárnosla antes de tiempo. Recuerdo perfectamente el día. Era una mañana común. Desperté, encendí el celular, y de pronto, un mensaje en el grupo de fans me heló la sangre. «Chicos, salió en las noticias. Débora ha muerto». Al principio pensé que era otra noticia falsa, uno de esos rumores crueles que suelen circular sobre las celebridades. Pero bastaron unos minutos para que la confirmación llegara de todos lados. Me quedé en silencio, incapaz de moverme. La respiración se me cortó y sentí un vacío en el estómago. Era como si alguien hubiera apagado una estrella en el cielo y de pronto la oscuridad se apoderara de todo. Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse más detalles. Algunos cercanos hablaron de su cansancio, de la presión constante, de las batallas silenciosas que enfrentaba en privado. Se mencionó que estaba enferma, otros hablaron de tristeza acumulada, y hubo quienes simplemente dijeron que la vida la había desgastado demasiado rápido. Como fan me dolía pensar que detrás de esa sonrisa que siempre nos regalaba, había un peso que quizás nunca llegamos a comprender del todo. En los últimos conciertos, ahora que lo pienso, había señales. Miradas cansadas, silencios prolongados entre canción y canción. En aquel momento lo interpretamos como simple agotamiento por las giras, pero tal vez había mucho más detrás. Yo tuve la fortuna, y también la maldición, de estar presente en el que sería su último concierto. Nadie sabía que lo era. Esa noche la ovación fue aún más fuerte, como si el público, de manera inconsciente, presintiera algo. Ella cantó con una intensidad indescriptible, y en un momento dijo: «Gracias por acompañarme siempre. No saben cuánto significan para mí». Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria. Hoy las recuerdo como una especie de despedida, aunque en aquel entonces sonaron simplemente como gratitud. Cuando bajó del escenario, nunca imaginé que sería la última vez que la veríamos brillar en vivo. El funeral fue una escena devastadora. Miles de personas acudieron para rendirle homenaje. Yo viajé horas para poder estar allí. No importaba el cansancio, ni el dinero, ni las dificultades. Tenía que despedirme de ella. El ataúd estaba rodeado de flores blancas y fotografías que mostraban sus mejores momentos. La familia, conmovida, agradecía a los fans por estar presentes. Y yo, junto a otros seguidores, canté en silencio algunas de sus canciones. Las lágrimas caían sin control, porque era imposible aceptar que aquella voz que tanto nos había acompañado ya no sonaría en vivo nunca más. Después de su partida, los medios comenzaron a especular. Algunos buscaban culpables, otros querían escándalos. Pero los fans nos unimos para exigir respeto. No queríamos que su legado se ensuciara con rumores. Creamos memoriales virtuales, encendimos velas en plazas públicas, organizamos conciertos tributo. En cada rincón del país y en muchos lugares del extranjero, había alguien recordando a Débora. Ese movimiento espontáneo demostró que su luz seguía viva en millones de corazones. Para mí, la ausencia de Débora fue como perder a un miembro de la familia. Durante semanas no pude escuchar sus canciones. Me dolía demasiado.
Sin embargo, poco a poco entendí que su música era precisamente lo que podía ayudarme a sanar. Así que un día, me armé de valor, puse aquel primer álbum que compré años atrás y cerré los ojos. Lloré como nunca, pero al mismo tiempo sentí que ella estaba allí, acompañándome, como siempre lo hizo. Ese fue el inicio de mi proceso de duelo. Hoy, con el paso del tiempo, puedo decir que Débora Estrella no murió. Puede sonar contradictorio, pero es verdad. Ella vive en cada nota que cantó, en cada sonrisa que compartió, en cada corazón que tocó con su arte. Los nuevos artistas la mencionan como inspiración, los jóvenes siguen cantando sus letras, y nosotros, los fans de siempre, nos aseguramos de mantener su memoria encendida. Débora ya no es solo una cantante o una actriz. Es un símbolo, un ejemplo de lucha, talento y humanidad. Recuerdo que en una ocasión, ella dijo en una entrevista: "Si algún día me voy, quiero que me recuerden no por mi fama, sino por lo que hice sentir a la gente". Hoy puedo asegurarle que su deseo se cumplió. Débora Estrella nos hizo sentir amor, esperanza, fuerza y compañía. Su voz se convirtió en refugio y su vida en inspiración. Y yo, que la seguí desde el primer instante hasta el último, puedo decir con el corazón en la mano que no hubo un solo día en el que me arrepintiera de ser su fan. Porque gracias a ella, aprendí a valorar la belleza de los pequeños momentos, la importancia de la autenticidad y el poder transformador del arte. Los últimos instantes de Débora no se definen por la tristeza de su partida, sino por la grandeza de todo lo que dejó. Cuando pienso en ella, no me quedo con la imagen del ataúd ni del funeral, sino con la de aquella joven que subió por primera vez a un escenario con nervios y sueños, y que terminó conquistando al mundo. Débora Estrella se apagó físicamente, pero en nosotros seguirá brillando por siempre. Porque hay estrellas que, aunque dejen de verse en el cielo, siguen enviando su luz durante millones de años. Y ella, sin duda, es una de ellas. Al final, más allá de los escenarios, los premios y las luces, lo que verdaderamente perdura es el espacio que Débora Estrella conquistó en lo más profundo de nuestros corazones. Su voz se convirtió en refugio, su historia en inspiración y su vida en un ejemplo imborrable. Los años podrán pasar, nuevas generaciones llegarán y el mundo seguirá cambiando, pero quienes la amamos sabemos que su recuerdo será eterno. Porque Débora no fue solo una artista. Fue una estrella que iluminó nuestras vidas, y aunque ya no esté físicamente, su brillo seguirá guiando a cada fan que alguna vez encontró en ella esperanza, fuerza y amor. Adiós para siempre, querida Débora Estrella. Gracias por seguirnos hasta el final. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo contenido.